pero un grupo de estúpidos, pero la gente... La verdad es que poner la solución colectivista por encima del individuo, digamos, eso implica directamente terminar con la libertad. Digo, ese tipo de pensamiento, digo, de poner lo colectivo sobre lo individual, digamos, fue lo que pasó en los casos más salvajes de comunismo en el mundo. O sea, por lo tanto, me parece que eso de decir que hay derechos que se ponderan, mirá, en realidad, digamos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad son justamente los tres derechos básicos y que vos no lo podés violentar. Y pero vos en acá este caso estás se está garantizando el derecho a la vida. Pero, digamos, o sea, si... Eso es lo que se está, porque si... Digamos, pero perdón, a ver si, digamos, o sea, tuvieron que hacer una cuarentena. La tuvieron que hacer de 150 días, la más larga del mundo, la más profunda del mundo, porque no pudieron cuidar a nadie. Es decir, y en otros casos, donde delegaron en los individuos la responsabilidad, donde cada individuo evaluó costos y beneficios, tuvieron muchos menos infectados. Por ejemplo, que Brasil, a ver, el mejor ejemplo, a ver, no, el mejor ejemplo, digamos, es Uruguay. Y no solo tenés Estados Unidos. Tanto infectólogo está enfermando a la sociedad. ¿Por qué un padre no puede almorzar con su hijo a una distancia normal y prudente un fin de semana? Quiero contestar la chicana mentirosa no es una propia chicana de un caso. mentirosa. A ver, No, a ver, te voy a explicar. Cuando vos tomás los números, de Estados Unidos, no hay una diferencia en la cantidad de muertos respecto a lo que estuvo en el año pasado y el promedio de los últimos 5 años. Punto uno. Cuando tomás el caso de Brasil, es más, hay menos muertos. De hecho, hay un trabajo de Segre sobre eso. Entonces, digamos, en principio, no es un buen ejemplo para analizar. Digamos, de hecho, ya el presidente, pero esa no digamos, es la ahora cuenta, el ministro, déjame terminar. Esa no es la déjame cuenta. terminar. Pero está y el equivocada ministro, la cuenta. no. Una premisa ¿Cómo, falsa. digamos, qué premisa falsa si cada vez que habla tu gobierno, o sea, tenemos un despliegue internacional porque vienen mintiendo con los datos y vos estás repitiendo esa mentira? Entonces, y aparte, digamos, ¿por qué, digamos, tenés que utilizar lo que sería el peor caso? ¿Por qué me tengo que comparar contra el peor? Puedo ir contra el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, puedo ir con el caso de Australia, puedo ir con el caso de Hong Kong, puedo ir con el caso, digamos, de Singapur o Hong Kong. Además, cada vez que hacemos comparaciones con otros países, los países no responden. Solamente, digamos, entonces, digamos, voy a ser bueno porque me quiero comparar contra un malo. Todos esos casos, eventualmente, fueron luego a una cuarentena porque no podían sostener lo que vos nadie planteás. tuvo una cuarentena de 150 días y tan profunda. Ese es el problema. Reflejando además que tenemos el peor sistema de salud del mundo. Y como si todo esto fuera poco, dame un poco. Hay un agravante adicional sobre todo esto. Porque una de las cosas que vos tenés que aprender en estos procesos de pandemia, si vos querés, es de la experiencia de los anteriores. ¿Sí? ¿Y qué aprendimos? Y la verdad que, digamos, si tenemos esta cuarentena y con esta profundidad, quiere decir que no aprendimos nada entonces. O sea, somos los peores de todo. Por eso somos el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud, que es un desastre. Entonces esa es la realidad. Pero además, perdón, al principio todos estábamos de acuerdo con la cuarentena. Es que al inicio tuvo sentido. Es que al inicio tuvo todo el sentido del mundo. Total. Por eso al inicio sí tuvo sentido. ¿Por qué? Porque te ayudó a mejorar los hábitos. O sea, entonces te enseñó, digamos, lo que es... Le enseñó a la gente a lavarse las manos, le enseñó lo que era el distanciamiento social, le enseñó el uso de los barbijos. ¿Incorporaste infraestructura? No, bueno, a ver, entonces tuviste que incorporar infraestructura somos. porque entonces durante tantos años que nos vendieron que el Estado presente y que te da la salud, la educación, digamos, la salud, si tuviste 4 años que degradó, si tuviste 4 años de democracia, como la única mujer del programa. ¿Cómo vas a hablar de los últimos 4 años? Algo estructural no se mide en 4 años. Cristina, 70. quiero decir esto, para mí esto, Milei, no sé si la gente comparte, esto para mí es un abuso de poder. Pero obviamente, ¿saben qué, Viviana? Me parece un abuso de poder total sobre mi libertad y sobre tu para el libertad. que desprecia la libertad, para el que no tiene valor la libertad, no pasa nada. Porque vos tenés mentalidad de esclavo. Si tenés mentalidad de esclavo, no te parece mal que te roben la libertad. ¿Por qué? Porque sos un esclavo. Sos un esclavo. Eso es lo que te pasa, sos un esclavo. Para ser libre hay que tener coraje. Te gusta que te controlen la vida, te gusta que te manejen con un control remoto. No es mi caso, no es mi caso. O sea, yo, digamos, o sea, me siento, digamos, en condiciones de poder tomar mis decisiones por mí mismo. La única manera en que la historia ha demostrado... ¿Qué historia? Ahora no terminé ni y no sé, pero digo, viniendo de vos la vas a mentir, pero ni me conocés, no me falta ese respeto. Pero ¿cómo que no? Digamos, o sea, ya, digamos, o sea, del lado que te pones está clarísimo.
No, bueno, me parece que además dale ritmo, dale, Caruso, dale. No. Digo yo, es un re buen tipo. Es un re buen tipo, pero para mí de verdad es un abuso de poder. Pero es un re buen tipo. A ver, vos hablas, Caruso, Vivi habla de abuso de poder. Abuso de poder total, me parece. Los artículos 205 y 239 del Código Penal lo que establecen son penas de 4 meses a 2 años de prisión y multas para los que hagan reuniones sociales y encuentros familiares. Las multas van de 10.000 a 100.000 pesos. Tiene un sentido sanitario, chicos. Perdón, quiero pagar esa multa. Yo les voy a decir una cosa. Tengo una persona que quiero mucho, Milei, tengo una persona que quiero mucho, muy mayor, que quiero mucho, que pasó de la clínica a estar en su casa internada. Es la abuela de mi hija, es la abuela paterna de mi hija Martina. A mí que venga el presidente y me haga una multa de 500 lucas que no se la voy a pagar, o que me lleven en cana, si tengo ganas de ir a tocarle los pies a quien fuera mi suegra, que es mi segunda madre, lo voy a hacer. Voy a ir con barbijo, voy a ir tapa, no me importa. Hay libertades que no se las pueden prohibir. Está la realidad. No, está bien, pero pero para mí es como gente, que piensan solo en ellos, cuadrados. Todos sufrimos lo mismo en el mundo. Obviamente, pero en el mundo lo resuelven de otra manera también. No lo resuelven de otra manera. No lo resuelven de otra manera. Tiene muerto. O sea, el problema es que vos no creés que los individuos puedan hacer las cuentas bien, porque vos creés que alguien la puede hacer mejor que el pobre tipo que tiene que tomar decisiones. Nadie puede tomar decisiones por sí mismo. Nadie puede tomar la mejor relación costo-beneficio que yo mismo. ¿Cómo, tío, lo va a hacer un tipo desde la poltrona que nos desconoce a todos? O sea, aparte es una cargada. Ni siquiera tienen autoridad moral porque, digamos, mientras que a vos te dicen no podés hacer esto, no podés hacer al otro, se sacaban selfies, se juntaban, se abrazaban. O sea, hicieron un descalabro. O sea, es un desastre. Y lo otro, básicamente, quiere decir que además, históricamente nos mintieron con el Estado. Porque nos mintieron con el Estado porque, ¿cómo? Necesitan tiempo para hacer el upgrade del Estado. Vamos, entonces, a mí, además, lo que me pasa como ciudadana es que no me gusta que las cosas me la impongan. No me gustaba que me la impongan mi papá, mi mamá. Mi hija de 7 no quiere que le impongan. Chicos, no, con responsabilidad con libertad. No, porque la gente que está mirando tiene los huevos al plato. Un racionamiento muy chico. Si todo dependiera... No podía ser de otra manera. Viniendo de vos, dale. Me estoy por enojar, pero lo voy a disimular. ¿Qué querés que te diga? Te voy a hablar a vos. No, te voy a hablar todo lo que entra tiene que salir, pero relájense. Déjame decirte esto. Si todos actuáramos individualmente frente a un problema colectivo, estalla por el aire cualquier posibilidad. Pero vos no sentís que la gente está actuando... Eso porque vos sos un colectivista, porque vos crees... Pero es falso eso, es falso. Digamos, por eso las sociedades que tienen más libertad les va mejor, porque justamente, o sea, cada uno siguiendo su propio interés contribuye al bienestar general. Javier, permiso. Porque vos solamente podés ser exitoso. ¿Sabés cuál es la principal mentira de lo que decís? Que nunca decide el individuo. No decide el individuo. Siempre decide algo más. Entonces vas a dividir vos por el otro. Claro, digamos, eso es debido a la fuerza de solicitud para tener el control. Todos hicimos un pacto. ¿Dónde está firmado el pacto? ¿Dónde está el pacto? Yo no lo firmé ese pacto. Y le delegamos al Estado una enorme cantidad de potestades. ¿Dónde está el pacto? La mentira que vos sostenés. La mentira sos vos que me estás hablando de un pacto que alguien firmó y yo no firmé. La pregunta es, deberías estudiar historia. ¿Firmaste este pacto? Firmaste, Rodrigo. ¿Pero de qué pacto me estás hablando? ¿De qué pacto me estás hablando? ¿Dónde está la firma? Dale, la gran mentira que vos planteás. No hay mentira. La gran mentira que vos planteás. No sea a la altura de entender la abstracción. La gran mentira que vos planteás. La sociedad es tu problema, no es el mío. Nunca decide libre. Pasa? Ese es el problema, es que vos, digamos, tenés mentalidad de esclavo. Para vos el mercado. ¿Vos sabés lo que es el mercado? Explícame lo que es el mercado. El que firmó el pacto esta semana. Por ejemplo, a ver, esperen un segundo. Un servicio tan indispensable como es la luz o la electricidad. Salgo de ese tema. Salimos de ese tema. Pará, Viviana, porque el señor habla del mercado, no sabe lo que es. Vengo para acá, siempre quise hacer un talk show. Entonces, dale. Bueno, acá, perfecto. Dale, que me quiero divertir con un ignorante como vos. Dale, vení. Mira, te pido de verdad. No se peleen, pero puede ser si pelea. Yo no te estoy Esto no insultando. es vos hablas del mercado y no sabés lo que es el mercado. ¿Quién decide? ¿Quién tiene que decir? ¿Quién es el mercado? Los bienes pero me venís a indispensables. hablar de una empresa que está regulada por el Estado. ¡Sos un ignorante! ¿Te podés calmar? Porque me voy a levantar y se pudre todo. ¿Sabés lo que pasa? La ignorancia me altera.
A ver, cerra, Caruso, tu que idea. explique lo que es el mercado, que defina qué es el mercado. No es mentira que hay personas que decían. A ver, lo dejamos cerrar a él. A ver, ahora vengo yo para hablar con vos. Cuando el o sea, Estado te das se cuenta retira, que tiene mentalidad de esclavo y quiere hacerte esclavo a vos, a todos nosotros. Porque como él no puede elevar su nivel intelectual para ser libre, Caruso, necesita ser manejado como un joystick. ¿Querés pararte? Cuando el Estado se retira, hay alguien que toma decisiones. Y en este caso es el mercado. Hay una enorme cantidad de cuestiones que son es el mercado, esenciales, ¿Qué es el mercado? Para la vida. Definí qué es el mercado. A ver, no sabe lo que es el mercado. El problema está ahí. Cantidad de cuestiones que no sabe lo que es el mercado, Viviana. No la puede decidir. ¿Sabes lo que es el mercado? El bien de la mercancía, el valor de la mercancía. Quiero hablar de Susana Jiménez. Decir el Estado y el valor de la mercancía. No, pero una cosa. Algo que Hayek llamó la fatal arrogancia. Lo que yo comparto, lo que está diciendo es lo que condujo a países a la pobreza extrema. Yo lo que la Unión Soviética se cayó porque no pudo hacer el cálculo económico que él dice. Para hagamos sexo tántrico, chicos, que lo vamos a pasar mejor. No, pará. Es decir, la sexo tántrico que está diciendo es descomunal. Es decir, digamos, entonces me quiero divertir un rato. Perdón, permitime un comentario. Perdón, quiere decir algo el otro economista. ¿Me dejás, Milei, un ratito? Sí. Le explicás qué es el mercado porque no sabe lo que es. Vamos a hablar de otra cosa, de lo que sí firmamos hoy. No, pero no se va deuda vamos después. Deuda, ¿no? Bancame con la deuda. Bancame con la deuda que ya vamos a la deuda. El mercado es lo que nos caga la vida cuando distribuye los bienes indispensables para la vida. Ni siquiera sabe lo que es el mercado. Definí el mercado, Caruso, dale, por favor. Tengo casi 30 años de docente, así que puedo saber qué es el mercado, dale. Y vos cuando no lo sabes. El mercado distribuye. No, ¿qué es el mercado? No, ¿qué es el mercado? Después, si querés, discutimos distribución de ingresos. Así tratas a libre intercambio de mercancía, ¿qué querés que te diga? Libre intercambio de mercancía, ¿qué es el mercado? Te explico qué es el mercado. Libre intercambio de mercancías. Hagámoslo tanto. ¿Querés que te lo explique? Porque no lo sabés. No lo sabés, Caruso, entonces te lo explico. El mercado es un proceso de interacción social donde los individuos intercambian derechos de propiedad buscando su máximo bienestar. Y eso no es posible lograrlo si en esos intercambios no ganan las dos partes. Eso no existe libremente. Pero bueno, eso ese es el problema. Es que no va a existir porque no existen personas, digamos, tan cerradas como vos que no entienden. Paren porque no se van a poner de acuerdo. El mercado cuando hubo mercado en Argentina se volvió el país más rico del mundo. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. ¿1800 cuánto? Sí, 1895. Javier, bueno, claro, porque después vinieron todos los socialistas a cagarnos la vida. A ver, un minuto. Esperen que cerramos por ahora. Decime, Jacobe, y me voy al tema que sigue. Jacobe. Yo digo lo siguiente, en una pandemia como esta, todos los gobiernos necesitan de lo colectivo. La discusión que hay de fondo es bastante sencilla y tiene que ver si lo colectivo se consigue por la imposición o se consigue por el consenso. Me parece que con el decreto el gobierno lo que hace es volver a la fase de la falta de empatía, digamos. Había conseguido un buen momento, relajando la cuarentena y extendiendo el relajamiento de la cuarentena, había logrado en la incoherencia entender que se necesita la cuarentena, supongamos, para combatir al virus, pero los ciudadanos simplemente no dan más. Hablando, perdona, pero sí. Ahora volvió un paso para atrás. Hablando de falta de empatía, quiero a la ministra de Seguridad. La falacia del colectivismo. Te voy a explicar dónde está. Yo soy cero colectivista. Bueno, sí, obvio, digamos, te asumo el liberal, obviamente. No, pero lo que quiero decir es que nunca me victimizo y siempre me defiendo solita y hago las cosas como... Quiero explicar la situación. Fíjate, pero respeto a todas las voces, aunque no las compartan. Digamos, los colectivistas dicen que hay que tomar las decisiones por el colectivo porque los individuos no pueden tomar las decisiones correctas en función de sus preferencias y de sus necesidades. Ahora sucede que los individuos no pueden hacer eso, pero sí lo pueden hacer siendo el Estado y tomar decisiones. No solo por eso, sino por todo el colectivo. O sea, te das cuenta que hay un problema relaciones de poder. Vos sentís que el Estado... Perdón, chicos. Vos no podés saber, se llamó la fatal arrogancia. Hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder. Hayek, aprendé lo que es la fatal arrogancia. Nadie puede tomar decisiones. Por algo se cayó el comunismo, se cayó por eso. Nos vamos a la ministra de Seguridad de la Nación, que no tiene la más puta idea de todo lo que está pasando a nivel de inseguridad, porque todo el mundo grita. La ministra dijo esto, los robos del día fueron un disparate. Ya venimos, vamos a verlo, por favor, te lo pido. Lo que sí estamos viendo es que hay hechos de violencia que se están produciendo, de robos, en ocasión de robos, que están, digamos, alertando, sobre todo en los medios de comunicación,
que hacen, bueno, que son, digamos, lo hacen visible y que siguen los casos. No son muchos casos. Todo, si me acercan el monitor que estoy medio chicata, no, porque pensaba, para el ministro de Salud iba a ser peor el dengue. Sí. Para la ministra de Seguridad de la Nación, que da una entrevista a los Estados Unidos, ¿a quién se la da exactamente? A Benjamín Gedán. Ella dice que, en realidad, vos decímelo exactamente para que yo no meta la pata, porque sé que hablaron con... No quiero decir cosas que ella no dijo, pero lo que la gente termina de entender es que si no fuera porque lo pasan en la tele, esto no pasa, esto es así. Básicamente que la responsabilidad es de los medios de comunicación, en línea con lo que dijo el gobernador. Siempre la culpa la tienen los medios. La semana pasada, depende de qué ministro hable sobre el tema, ¿no? Esta es Sabina Freddy, que es la ministra de Seguridad, es la más autorizada para hablar de la materia, supuestamente dentro del gabinete, pero antes de venir para acá, por ejemplo, habló Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, y dijo que efectivamente hay más inseguridad en el conurbano y que es un reclamo de la gente y que existe. ¿Qué pensás, Milei, de esto? De lo que dice la ministra. A ver, a mí te juro que me hace re mal ver estas cosas por televisión, pero no puedo decir que porque no me gusta verlas no pasan, ¿no? A ver, vamos a y me afanaron 40.000 veces. En estos términos. Si a nadie le gusta que lo agarren orinando fuera del tarro. O sea, si lo encontraron es porque el problema está. Es cierto que hay un problema de inseguridad, ese problema es creciente, pero también es cierto que la buena noticia no es noticia. Entonces se logra, digamos, sobredimensionar el problema. O sea, ¿está más cerca de la ministra? Claro, no. Estás al borde de decir que la podría también, perdón, no coincidís con Caruso, o sea, que estás coincidiendo ahora con Caruso y con la ministra. ¿Ves que este programa tiene... Cuando dice lo que está correcto... Me encanta. Pero ¿sabes cuál es el punto? No, déjame explicar, Javi, por favor. A ver, el punto es el siguiente. Cuando vos empezás a informar sobre una situación, es como que le pones una lupa gigante. O sea, hay un problema de inseguridad enorme, porque lo hay, es enorme, pero es cierto que puesto en la lógica del medio, puede estar exagerado. Digo, te doy otro ejemplo. Pero estás a 5 minutos de decir que la inseguridad es una sensación. No estás estoy muy diciendo cerquita, eso. Estás en el borde. No estoy diciendo que es una sensación. Pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Ahora la culpa es de los medios, Milei. No es de los medios la culpa. Lo que digo es, a ver, te lo hago con otro ejemplo. Durante los primeros días de la cuarentena, vos tenías en todos los programas todo el mundo hablando de la cuarentena. Vale. O sea, entonces, y eso era el único problema que parecía que existía. Y no era el único problema que existía. Existían un montón de problemas más. Pero en ese momento la demanda estaba focalizada ahí. Digamos, los medios Javier, también se deben a los consumidores y darle un producto. Entonces, digamos, si la gente está viendo que hay problemas de inseguridad y los capturan, bueno, digamos, pero no quiere decir que lo que te pasa en los medios sea un mapping uno a uno con lo que pasa en la vida real. Es como que Javier, vos estás poniendo un foco en una situación. Javier, ¿quién resuelve el problema de seguridad? ¿O es mano a mano, chorro contra vecino? No, mira... ¿Es individuo contra individuo que se caguen a trompadas? No, a ver, mira, el tema es el siguiente. Vos tenés que plantear, digamos, qué tipo de sociedad querés. Entonces, por ejemplo, si vos vas a tener una sociedad, ¿sí?, que tiene Estado, ¿sí?, vos, por ejemplo, en la percepción liberal tenés desde minarquistas a liberales clásicos, donde, digamos, la seguridad, ¿sí?, está en manos del Estado. ¿Sí? De hecho, en el libro de Nozick, ¿sí?, digamos, Robert Nozick, que se llama... En tu modelo, sin Estado, sin nada. Bueno, pero es que ahí tenés el problema. Y claro, no sabes cuál es mi modelo. Muy serio. No sabes cuál es mi modelo. Que no hay Estado. No, a ver, mi modelo, o sea, yo filosóficamente... Ya casi no tengo más tiempo, se me va terminando. Filosóficamente soy anarcocapitalista. En la vida real, como hay restricciones tecnológicas, soy minarquista. Minarquista reconoce un rol, ¿sí?, para el Estado en lo que tiene que ver con la seguridad. Y eso está desarrollado en un libro de Nozick que se llama Anarquía, Estado y Utopía, y explica cómo se deriva la agencia de seguridad, ¿sí?, unificada, ¿sí?
Si quieren, le explico cómo es todo el desarrollo. No, estaba pensando de monarquía, yo pensaba en el chorro del rey de España. Contame algo de la deuda que ya me voy con Milei. Cerramos el acuerdo, una buena noticia. Obviamente desactivamos una bomba, quedan muchas en el camino. Lo que puede pasar en los próximos días es que el tipo de cambio empiece a bajar, que se calme un poco el mercado cambiario. Es una buena noticia, el gobierno va a tener que desactivar muchas bombas que quedan, el acuerdo con el Fondo Monetario, qué va a pasar con el déficit, con la caída de actividad, muchos temas en la agenda, pero hoy hay una buena noticia. Primó la cordura, el gobierno, lo que planteamos la semana pasada, el gobierno hizo lo que tenía que hacer y está cerrando el acuerdo. Ahora se lo quiero preguntar, perdón, tengo el otro Milei y con eso me voy a esta. Tengo el tape, hicimos un tape muy dulce del otro Milei y ya nos metemos con la deuda, quién ayudó, o sea, está todo de palabra pero no se firmó. No se firmó, el gobierno, hoy autoridades del gobierno estaban reunidas como se resuelve todo mañana. Sí, se cierra Ahí mañana. está, con el otro Milei me voy al living, por favor. Tanto a Rodrigo como a Milei, me acaban de pasar esta información. Hoy casi que a las 4 de la tarde Guzmán iba a hablar para dar a conocer la noticia y lo que me están diciendo de muy buena mano es que mañana se anuncia que posta ya está el acuerdo de confidencialidad. A mi contacto, muchísimas gracias. Milei, ¿cómo te definís? Vimos este texto en general. Una buena persona. Una buena persona. Un buen tipo. Sí. ¿Por qué? Porque soy honesto, porque voy de frente, porque no tengo doblez, porque siempre digo la verdad, al menos que es mi verdad, y la defiendo, y si el día que me doy cuenta que estoy equivocado, cambio. Para ser libre hay que tener mucho coraje y bancarse que otros te odien, ¿verdad? Mira... Digo, odien entre comillas. Bueno, lo digo porque me identifico en algunas cosas de cuando uno dice lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, lo que... Bueno, eso trae sus consecuencias. Mirá, cuando vos no ser políticamente correcto. Que justamente, o sea, cuando vos, el que abraza la libertad, ¿sí? Y así como toma decisiones, ¿sí? Siempre con la premisa de respetando el proyecto de vida del prójimo, ¿sí? O sea, como lo define Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, vos podés hacer cosas siempre y cuando no jodan a los demás. Y los 3 derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. El derecho a la vida me encanta. O sea, entonces, en ese sentido, lo que uno, digamos, o sea, cuando vos sos libre, o sea, vos vas a tomar decisiones, pero así como querés disfrutar los resultados, te bancás los costos. Claro, que a veces son muy altos. Pero hay que la vida. Es decir, ¿me entendés? Vos quisiste eso. ¿Te gusta el Durano, como dicen? Bancate la pelusa. Bancate la pelusa. Háblame de Martín Guzmán. ¿Y de dónde estamos parados hoy? Si es que ya está esto firmado, se hace comunicar mañana. ¿Nos bajamos los pantalones? ¿No nos bajamos los pantalones, los calzones? ¿Había que hacerlo? ¿Se podía haber evitado? Mirá, la verdad es que el tiempo vale. Hablando de sexo tántrico, lo de bajarse los calzones fue raro, pero en serio. ¿Está bien lo que estamos haciendo? A ver, siempre es bueno salir del default. O sea, y también hay que aclarar que el default lo dejó plantado el anterior gobierno. Es decir, el gobierno anterior, digamos, técnicamente entró en default a mediados del 2018 cuando tuvo que ir a pedirle la escupidera al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque se había quedado sin acceso a los mercados y tuvo que ir a llorarle al Fondo Monetario que le ponga plata. ¿Sí? Y de hecho, eso no solo que evitó el default, sino que además permitió que el Banco Central durante ese año vendiera 21.000 millones de dólares de reservas, cosa que si no lo hubiera hecho,
hubiéramos tenido una inflación del 500%, algo que para la época moderna es una hiperinflación. Primer punto. O sea que en realidad, digamos, este problema de la deuda ya venía. ¿Sí? Ahora, estoy pensando, te lo pregunto básico porque yo de economía no entiendo un poco más que las cuentas que pago en mi casa. O sea, Macri nos endeuda, Alberto paga, o sea que tiene chances Macri cuando vuelva a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy un señorito que tengo todo solucionado. No, lo que hizo... Si es que Macri vuelve, ahora vamos a verlo en París. A ver, hay un par de cuestiones. Para que lo entienda fácil la gente que está en la casa. Por eso, es decir, lo que hizo ahora el gobierno, digamos, es salir del default. Sí. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina estaba en default, ¿sí? Lo que pasa es que no estaba el default total porque fue defaulteando distintas series, pero a lo largo de este año no pagó nada. Sí. O sea, con lo cual vos cuando no cumplís el plazo, ¿sí? O la tasa o el capital, estás en default, ¿sí? Entonces, cuando, es más, estaban en condiciones los acreedores de litigar en el juzgado de New York, ¿sí? Y, digamos, acelerar todas las series y que entrara en default Argentina. Esa es la realidad. Ahora, es bueno que hayamos salido del default. Ahora, la pregunta es, si vos le diste a los acreedores todo lo que querían, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Fíjate qué tremendo, digamos, que le hayas dado tanto tiempo, porque si vos hubieras recompuesto rápidamente la situación... Pero ¿no habrá que en realidad no convenía recomponer rápidamente la situación? Pero, a ver, fíjate esto. Una de las cosas, ¿cómo hicieron, por ejemplo, muchos países para mitigar el impacto negativo, ¿sí?, del coronavirus? Porque ¿qué es el coronavirus? Es una retracción de la oferta. Tenés menos trabajadores en el mercado laboral, se produce menos, la producción cae. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no pueden consumir porque ahora hay menos ingreso, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos financió, por un lado, digamos, se ejecuta directamente el fondo de desempleo. Pero por otra parte, digamos, el presidente de Estados Unidos giró guita a los que se quedaban sin laburo. ¿Y eso cómo se compensa? Y se compensa de endeudamiento de Estados Unidos respecto al mundo. ¿Quién es mejor, entre comillas, ya sabes cómo te pregunto, la Cunza o Guzmán? Porque los huevos que tuvo la Cunza, bueno, le dieron un balde de agua para pagar... Está bien, a ver, lo sentaron en una silla eléctrica. A Guzmán lo trajeron para eso, no, a ver, una silla eléctrica. Yo creo que hoy la Cunza se dedica a dar cursos de cómo sobrevivir en la silla eléctrica. Sí. ¿Ok? Pero eso no lo hace un héroe. ¿Qué podría hacer después de estos cursos? No, me parece que justamente habiendo podido llegar a esta misma solución a inicio del año, de hecho hubiéramos sufrido muchísimo menos como sociedad, digamos, haciendo endeudamiento, pero no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista la negociación fue pésimamente llevada. Pésimamente llevada, porque de hecho cuando arrancó... ¿Nielsen tuvo algo que ver en esta negociación? Bueno, vayamos, no sé, yo no conozco, digamos, lo que pasa con las partes. Me hay como a los hombres como no me mienten los Es amigo de Nielsen. Perdón, ¿qué pero decís? yo soy amigo de Nielsen. Pero Nielsen tuvo que ver en esta cosa de firme, boludo, dale, pónganse las pilas. Ese está en IPF. Pero bueno, está en IPF, pero le dice firmen ahora. Bueno, hay que ver si lo escuchan, digamos. Y parece que lo escucharon. Bueno, digamos, puede ser. ¿Crees que Guzmán vino para resolver la deuda y que es una tarea cumplida y después se irá y vendrá un otro? Mira, yo de vuelta. ¿Quién tiene que ser un buen ministro de Economía? ¿Qué tiene que hacer un buen ministro de Economía? Estamos en la peor crisis de la historia. ¿Desde hace cuánto? No, esta es la peor crisis de la historia. La peor crisis de la historia. Sí, a ver, lo que tiene que ser un ministro de Economía es ser un buen gerente. Sí. Es decir, no necesariamente tiene que ser el que más sabe. Claro. Sino que tiene que saber rodearse de los talentos pertinentes para cada uno de los lugares que hay que estar tomando decisiones. O sea, eso es lo que yo considero que, digamos, debería ser el mejor ministro de Economía. Desde mi punto de vista, digamos, Guzmán es un pésimo ministro de Economía, porque podría haber hecho este acuerdo, digamos, más bien asumía, no pasar tanto tiempo. De hecho, cuando arrancaron las negociaciones, cuando Guzmán ofrece... Pero disculpa que te interrumpa desde mi ignorancia, pero perdona, a los dos les pregunto. ¿Será que él se durmió o que parte del arreglo era que había que dormirse, estirar, distraer? No, pero es que el problema es que eso cuesta Perdón, ¿cómo, Rodrigo? Que la pandemia te ayudó a lograr un acuerdo con una mayor quita, porque tal vez en enero o en diciembre, si a vos te decían, si al argentino promedio le decían que iban a lograr una quita de 46%, nadie lo hubiera esperado. La pregunta es, ¿vos creés que ¿Quién? Digamos, ex ante, ¿él sabía que se venía la pandemia? No. Bueno, ¿Quién dijiste que era el mejor ministro de Economía, que no te escuché bien?
¿O que te parecía que era el mejor ministro de Economía? ¿Quién consideró? ¿Cavallo? Cavallo. Cavallo. Sí. Me cabalo y no me levanto. ¿Por qué? No, pero, a ver, primero, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, que hacen se llama Passing Pero the no Buck. nos dejó en recontrapampa y la vida con el culo para arriba. Ahora te voy a explicar. A ver. Hacen un trabajo que se llama Fui clara con lo que dije, cómo Passing nos the dejó Buck, Cavallo. ¿no? Y evalúa todos los gobiernos de la historia argentina. Usa un indicador que se llama Índice de Presión Macroeconómica, desarrollado por un economista de Harvard. Pero vos que se llama... contame, más allá de bueno, este pibe grosso. en ese ranking, el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Y justamente, digamos, arrancó mal el primer gobierno de Menem porque salió mal el plan Bujibor, salió mal las distintas facetas del plan Herman, y sí salió bien, digamos, el plan de la convertibilidad. Entonces, claramente, digamos, el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia por lo que hizo Cavallo en el Ministerio de Economía. ¿Te puede gustar, no te puede gustar, digamos, lo que vos quieras? El gobierno de Néstor también. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, obvio, claro. Obvio, claro, pero es jugado decirlo. Bueno, está bien, se ve lo que pasa, yo te voy a explicar. Vos tenés 3 versiones de Cavallo. Tenés una versión de Cavallo que fue presidente del Banco Central. Y hablame de Menem como presidente. El mejor presidente del país en toda la historia, el primer gobierno de Menem. En toda la historia. Exactamente, bueno, ¿Por lo qué? más está, digamos, medido. No, Es te lo decir, con números. te lo pregunto. Digamos, no, es no. un trabajo, se llama Passing the Buck, digamos, el que quiere va, lo lee, digamos, o sea, están después las actualizaciones, van y lo leen y listo, digamos, o sea, yo discuto sobre números. Y los números, digamos, avalan esa hipótesis. Ahora, respecto, digamos, a la posición de Cavallo, es más, te voy a decir algo, es un patriota. Cavallo es otro título, Cavallo es un patriota, ¿por qué? Claro, porque fíjate esto, cuando llega en el 2001, ¿sí? De la Rúa, ¿con quién se quedó? Con Machinea. Alguien que había estado en la hiper. tabla, la famosa tabla. Sí, alguien que había estado en la hiper de Alfonsín en el Banco Central. Un desastre, ¿sí? Y es más, digamos, le vendió, digamos, a la gente de que se iba a salir aumentando el gasto público. ¿Cómo terminamos? Terminamos en el Fondo Monetario Internacional con el blindaje. Pero yo cada vez que pienso en Cavallo me acuerdo del corralito y me vuelvo porque loca. justamente, o sea, porque vos no estás mirando lo que fue, digamos, ni el Cavallo del 91 al 96 y estás mirando lo que pasó en el 2001. Una vez que, digamos, o sea, fracasa la gestión de Machinea, ¿sí? Y digamos, el acuerdo empieza a temblar, el acuerdo con el fondo, y empieza una corrida cambiaria. Ahí viene Ricardo López Murphy, estuvo 15 días y lo echaron. Y después vino Cavallo. ¿Sabes qué es lo importante? En ese momento Cavallo era el político con mejor imagen de toda la Argentina. Si él lograba salir de esa situación, todo el mérito se lo iba a llevar de la Rúa. Y por otra parte, si salía mal, todos los costos se lo iban a hacer pagar a él. ¿Y a quién se lo hicieron a pagar? Se lo hicieron pagar a él. ¿Por qué? Porque la corporación política... Pero no se las pelotas. La corporación política le cobró el hecho de haber hecho la reforma del Estado y bajarle los curros a los políticos ladrones. Entonces, digamos, estigmatizaron. No solo lo estigmatizaron a él, estigmatizaron las ideas. ¿Sabes por qué? Porque el liberalismo es el único que le dice al político que es un chorro. ¿Me entendés? Es decir, nos quitan las libertades, nos roban nuestros ingresos. Porque ¿sabés qué? ¿Cómo se gana la plata en el mercado? Vos te ganás la plata en el mercado sirviendo a otras, al prójimo, con bienes de mejor calidad o mejor precio. ¿Cómo se hace de recursos un político? ¿Cómo los hace el Estado? Cobrando impuestos. ¿Y acaso vos creés que los impuestos son voluntarios? Es un acto violento, es decir, el pago de impuestos es un acto violento. ¿Me comprendés? O sea, eso ya implica un cercenamiento de tus libertades. O sea, te restringe tus ingresos. Después te restringen en qué puedes gastar, en qué no puedes gastar. Pero sin impuestos no habría Estado, claramente. Obvio. Pero si vos entendés que el Estado es el problema, no es la solución... ¿qué sería? Como un Estado sin Estado. ¿Cómo se llamaría? No. A ver, porque vos tenés que definir, digamos, cuál es el mundo que querés. El que querés. O sea, si querés podemos discutir en un plano que se llama normativo, el debe ser. En ese plano, si querés, discutimos y yo te explico cómo es una sociedad libre, que es una sociedad anarcocapitalista. La otra posibilidad es que discutamos en el mundo que existe. En el mundo que existe, digamos, vos entendés que hay restricciones. Y hay de 2 tipos de restricciones. Hay una restricción de que vos hoy asumís. Y vos no podés hoy pasar a la solución cero Estado. ¿Por qué? Porque hay un Estado, y encima es enorme. ¿Sí? Y aparte hay un montón de partidas que no las podés dejar. O sea, hay partidas que no podés abandonarlas. Los liberales, apoyados sobre un texto de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia, justamente lo que consideramos es que los más vulnerables les tenés que dar asistencia. ¿Por qué? Porque, digamos, si se te mueren, no va. Entonces, por eso también es cierto,
hay que marcar que... ¿Para cuánto ya llevamos emitido? En lo que va del año ¿cuánto? emitimos 1.5 billones de pesos y solamente el 30% de eso llegó a la calle porque el 70% lo sacaron con LELIQs y pases. Escúchame, entonces, cuando vos mirás la cantidad de base monetaria, vos tenés 2.3 billones de pesos y cuando mirás la LELIQ tenés y pases 2.5. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que si llegara a haber un pánico bancario, vos en 28 días duplicás la cantidad de dinero. Yo te quiero decir algo, porque ya no vamos, quiero invitarte las veces que quieras. ¿Me podés cerrar con el carajo, libertad, carajo, vamos? ¿Me podés cerrar con eso? Cerralo. No, si querés mando el saludo libertario. Eso, quiero el saludo libertario. A la cámara. Hola, soy Javier Milei, el libertario. Y este es un saludo para todos los que nos siguieron hoy en el programa de Viviana y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontrarremil puta que nos quieren cagar la vida. Así que les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo!